fenomenología ovni que viene de largo. Y esta fenomenología también está denostada, Javier, ha sido machacada y contrainformada en cuanto a que cada vez que hay una noticia de que algo extraordinario en cuanto a la posible vida extraterrestre, incluso que nos visiten, inmediatamente desde hace muchos años es ridiculizado y también pues hay toda una parafernalia de contrainformación que hace que este fenómeno pues no sea muy creíble. No obstante, la tecnología, hay muchos que creen que está siendo copiada a través de pues, tecnología, como decía, inversa o incluso de pactos, más allá de lo científico, de pactos entre civilizaciones que se han conocido hace ya años y están de alguna manera ocultando ese pacto, que hacen que los humanos tengamos, pues como niños o como chimpancés, depende de cómo se mire, esta tecnología dosificada poco a poco. ¿Crees esta teoría? ¿Crees esta posibilidad de que estamos viviendo tecnología extraterrestre también? A mí me gustaría contestarte a esto con una historia. Creo que al final los casos, en fin, las referencias son las que mejor nos sitúan para responder a esto más allá de una opinión personal, ¿no? Y la historia que te quiero contar empieza en noviembre de 1989. Ese mes, en una televisión local de Las Vegas, apareció un señor que se llamaba Bob Lazar, aparecía con el rostro cubierto, sin dar su nombre, el nombre lo sabríamos después, asegurando que él trabajaba en unas instalaciones secretas que tenían el nombre de Área 51, cerca de Las Vegas. Nadie había oído hablar en noviembre de 1989 del Área 51. Es más, mucha gente, incluso muchos periodistas, en fin, de los que se hicieron eco de aquella historia fabulosa, en fin, desmintieron que eso pudiera siquiera existir y los grandes rotativos miraron para otro lado. Bob Lazar lo que decía es que él acudía todos los días a través de una serie de controles militares muy estrictos a unos hangares donde estaban instalándose o montándose 9 platillos volantes con tecnología que procedía de accidentes de estos objetos que habían sido recuperados en secreto por los militares de los Estados Unidos. La historia era fabulosa, aparentemente, en fin, sacada de un guión de ciencia ficción. Pero fíjate, en 2013, es decir, muchos años después, la CIA desclasificó un dossier, un documento en el que reconocía abiertamente que el Área 51 existía y reconocía que efectivamente en Las Vegas, cerca de Las Vegas, existía una instalación donde se habían armado los principales aviones secretos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde el SR-71 al U-2, el famoso U-2 que casi provoca un incidente que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial durante la crisis de los misiles de Cuba, a la tecnología Stealth de los aviones invisibles. Esto es lo que reconoció la CIA en ese documento de 2013. Después vinieron incluso reconocimientos mayores, ¿no? Y se llegó a admitir desde fuentes oficiales no que ya existiera un Área 51, donde no decían lo que había dentro, sino que existía un Área 50, un Área 49, un Área 48, 47, un Área 1, un Área 2. ¿Qué era ese lugar o qué son esos lugares? Bueno, pues son lugares en los que se han hecho experimentos con armas nucleares, hay lugares perimetrados en los que no puede entrar un ser humano en los próximos 20.000 años, dada la contaminación radiactiva que hay, y hay otros en los que se experimenta con aeronaves de alta capacidad absolutamente alucinantes, fuera de todos los estándares que hoy conocemos y eso que la tecnología aeronáutica ha evolucionado mucho, ¿no?, en estas últimas décadas. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, creo que todo eso son indicios suficientes para pensar que efectivamente ahí se está trabajando con una clase de tecnología que va muy por delante de lo que habitualmente se acepta y se usa y se conoce, y que parece que tiene efectivamente su origen en lo que quiera que se estrellase en Roswell en 1947. Alfredo, yo no te hablo por hablar. En 1991, cuando yo tenía 20 años, visité por primera vez Roswell en Nuevo México. Fui porque desde niño ya me interesaban estas cuestiones, fui porque quería entrevistar a los testigos de aquella historia. Tuve la suerte de encontrar a los últimos militares vivos que habían estado implicados en aquel tema.
Volví después en el año 97, he vuelto hace poco otra vez, ya con todos esos militares ancianos ya fallecidos, por desgracia, y te puedo decir que los relatos que a mí me dieron en su momento, donde hablaban de la recuperación de algo que no era de este mundo, siguen teniendo enorme valor, enorme valor. Hubo uno en concreto, el teniente Walter Haut. Este hombre era el oficial de Relaciones Públicas de la base de Roswell en el año 47. Cuando se produce el accidente famoso del OVNI, él redacta un comunicado oficial para los medios de comunicación de la época diciendo que la Fuerza Aérea ha recuperado los restos de un disco volante. Y ese comunicado se publica en todos los periódicos de la región y después del mundo, ¿no? Pero 24 horas más tarde, este mismo oficial publica otro comunicado diciendo que todo ha sido un lamentable error, que en realidad lo que ha caído allí ha sido un globo de sondeo meteorológico, que ha sido una confusión, ¿no? Bueno, yo hablé con Walter Haut y Walter Haut me reconoció en aquella entrevista que lo que valía era la primera comunicación, pero que él no podía decirme más cosas, que él no vio ninguna nave extraterrestre. Cuando Walter Haut muere hace unos años, él deja una especie de juramento, de declaración jurada ante notario, que solamente podía abrirse después de su fallecimiento, en la que este hombre decía que una vez liberado por la muerte de su juramento de fidelidad al gobierno de los Estados Unidos, podía contar y quería contar al mundo lo que pasó allí. Y él habla de que efectivamente allí se estrelló una nave extraterrestre, que él vio los cadáveres recuperados de ese objeto, que estuvo en el hangar donde se almacenaron aquellos materiales y que todo aquello fue cubierto por una enorme campaña de descrédito por una razón que hoy nos es fácil de entender. Eso ocurre en el año 47, 2 años después de haberse lanzado la bomba atómica. Estados Unidos tiene en su agenda como objetivo prioritario mantener su delantera respecto a cualquier otra nación de la Tierra. Los rusos ya tienen en ese momento, por su red de espionaje, los datos para fabricar su primera bomba atómica. Los americanos necesitan ponerse por delante incluso de eso. Y esa circunstancia, esa oportunidad se la brindó ese objeto que recuperaron en Nuevo México. Si lograban esa tecnología inversa que tú estabas mencionando, indudablemente se pondrían por delante. Y es ahí donde surgen todos estos relatos que hablan de la aparición de la era de la electrónica, de los avances en tecnología punta a partir del año 47 en adelante, que podrían estar vinculados al accidente de Roswell. Yo soy muy cauto en el sentido de que no he estado allí ni tengo un documento para confirmarlo, pero hay muchos indicios que permiten mantener la puerta abierta a eso y mantener la sospecha encendida. Nadie ha podido desacreditar esta historia. Y te voy a mostrar algo, si me permites. En el año 97, cuando se cumplían 50 años del caso Roswell, del accidente, todo el mundo esperaba que el gobierno desclasificara sus archivos de este incidente. Y hizo algo parecido a una desclasificación. Publicó la Fuerza Aérea este informe, no es poca cosa, de Roswell Report. Son como unas páginas amarillas, en fin, muchos cientos de páginas, tratando de justificar que lo que cayó en Roswell fue un globo de un proyecto secreto, un globo meteorológico de un proyecto secreto para escuchar eventuales detonaciones de bombas nucleares en la Unión Soviética. Bueno, dan todo tipo de datos, de informaciones, pero cuando uno estudia en profundidad esos miles de páginas y ve cuándo se lanzaron aquellos globos secretos de ese proyecto que existió, se ve claramente que no coincide ninguno de aquellos lanzamientos, ninguno, con el momento del accidente del OVNI de Roswell. Hay separaciones de más de una semana respecto al momento de impacto de aquel OVNI. Por lo tanto, el OVNI no fue un globo, fue otra cosa. Fue otra cosa que nos quisieron volver a sepultar en el año 97 y que el gobierno o los militares o la élite militar en Estados Unidos todavía tiene pendiente admitir que fue, contarnos que fue. Seguimos a oscuras oficialmente sobre aquello.